Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué somos así? El podcast que busca desentrañar con un poco de humor aquellos sucesos históricos que hoy nos definen como colombianos. Yo soy María Paulina Baena. Yo soy Sebastián Castaño. Y yo soy María Emilia Gufre. Y en este capítulo de hoy conversaremos sobre por qué y desde cuándo la gente de tierras frías vacaciona en tierra caliente en Colombia, o porque a nosotros los rolos nos fascina la calor. Yo tenía un novio, me acordé, que decía, es bueno sentir calor, pero tanta. Hoy ese es el tema que nos convoca a hablar sobre las vacaciones. Yo siempre me he preguntado si la gente de tierra caliente quiere venir a tierra fría, así como nosotros queremos ir allá siempre. Es una buena pregunta, pero yo sí creo, porque de hecho ahorita que yo estaba en El Salvador, que San Salvador tiene 30 grados en la ciudad, me llevaron a un lugar muy frío en una montaña y era como así de chores y camisetica, esqueletico, y eran felices llevándome a chupar frío en San Salvador. O sea, para ellos ese era el plan. Sí, ir a tierra fría. Bueno, pues tal vez... Y yo creo que sí es a la inversa porque están mamados del calor. Sí. Sí, y una siempre oye la gente que, por ejemplo, le ha tocado pues la gente caleña o eso, siempre es como, uy, qué rico trabajar en Bogotá, o que, bueno, claro que una cosa es trabajar y otra vacacionar, es cierto. Sí, no, no vacacionar, no, todo el mundo quiere ir a trabajar a Bogotá o a Boyacá, pues a una zonita como más fría, pero la vacación creo que no, en Colombia no es tan famosa en Bogotá. Ahora, ese es otro tema, como producir y vivir en tierra caliente. O sea, que el cerebro funcione en tierra caliente. Y por eso se dan esos espacios como de almuerzo que uno escucha a veces de 12 a 1 a 3, dependiendo de la región del país, dependiendo del calor, se toman esos descansos porque hay unas horas que son muy poco productivas. Eso es imposible trabajar así. ¿Cuáles han sido sus experiencias en tierra caliente? ¿Qué recuerdan ustedes de chiquitos cuando iban a tierra caliente? Porque nosotros somos rolos, ¿no? Los tres. Sí, la rolitud, pucha, nos pesa. Pero no, yo me acuerdo mucho de mi abuela, ella vivía en Girardot, ¿no? Pero entonces esa señora se metía a la piscina, había como una piscina ahí en el conjunto de esa señora, de la abuela, y ella se metía y nadaba y hacía unos ejercicios así con los brazos, como eso. Ella, para que no se le afloje el pecho, mija. Y me mostraba todo eso, y yo amaba ir a visitar a la abuela allá en Girardot. Es que en Girardot hay muchos conjuntos así con piscina, y Sí, claro. era muy bacano. A mí siempre me ha encantado la tierra caliente. Yo creo que yo podría vivir en tierra caliente. Vivir. Vivir, me encanta el calor. A mí sí me encanta vacacionar en tierra caliente, pero vivir en tierra fría. No, a mí sí me gustaría, como lo he pensado y todo, en irme a una tierra más caliente. Templadita. Igual es que ahorita ya Bogotá es como tierra caliente a veces, ¿no? Esto Sí, cada vez sí, está sí, peor el calentamiento global. Uy, sí. Sí, y yo me acuerdo como que cuando íbamos con mis hermanos como en viaje de carretera, tierra caliente, clásico, toda la familia, como que sí nos empezábamos a chapear mucho. Claro. Como éramos todos rojitos acá. A mí no me pasa eso. Me pasa en la calva, pero no acá. Me acuerdo que una vez me pegué una insolada, la hijo de madre, acá en los párpados, y duré toda la vacación como con leche de magnesia aquí, así. Pero porque en los párpados. Yo no sé por qué me quemé ahí. Mi mamá no me echó bloqueador ahí, justo ahí, y me quemé los párpados de la cara. Muy feo. Y además que cuando uno le echan algo, uno cree que tiene que quedarse como una estatua. Sí. Entonces me va a quedar así todas las vacaciones. No me va a mover, güey. Exacto. Piscilago. ¿No fue una piscilago? Claro. Sí. Que mi mamá tenía un chiste clásico como chichilago y cacafam. Y todos éramos ja, 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 ja. Y esta vaina de buscar vacaciones, ¿desde cuándo existe? Porque si nos vamos atrás, desde diferentes civilizaciones, pues la gente ha buscado escapar de su cotidianidad e ir a descansar a otro lado. Y existe evidencia de que, por ejemplo, en la antigua Roma, la gente viajaba a villas de descanso y salía de las ciudades a lugares muy alejados. En China, por ejemplo, también existe evidencia de casas de descanso, por lo menos desde el siglo XI. En Estambul, lo mismo, hay registros de
antiguas casas de descanso en regiones apartadas de la ciudad. En Inglaterra, por ejemplo, entre 1550 y 1820 se acostumbraba a viajar a pueblos con spas. Y en América, por falta de fuentes escritas, pues no sabemos, pero quién quita que la gente de grandes ciudades como Tenochtitlán o Cusco, pues también se pegará su escapadita a tierras calientes, ¿no? Tradicionalmente se ha creído que viajar a otras partes es un privilegio de clases altas, pero esto parece que no es del todo cierto. Según el investigador John Towner y su investigación sobre la historia del turismo, existe evidencia de que la gente común y corriente en París o en Londres alquilaba casas de descanso o incluso como que hacían vacas y compraban lotes y construían casas para veranear. Y esto fue algo además que se popularizó desde el siglo XIX. Bueno, ¿y en Colombia qué? Yo tengo entendido que los muiscas, por ejemplo, viajaban para escapar de este frío tan hijo de madre que me imagino que debía ser acá en la sabana. Porque es que antes, si se acuerdan, hacía mucho frío acá en Bogotá. O sea, ahora se están incendiando los cerros, pero antes esto sí era la propia nevera. Y era lo que hablábamos ahorita, pues de que el clima también y la evidencia de la emergencia climática es cierta y es como que Bogotá ahora tiene 30 grados. De hecho, yo estaba viendo una nota en El Tiempo que decía, que era como del 2000, que decía que para ir a Tierra Caliente ya no se necesita salir de Bogotá, porque hay barrios como el Mochuelo o La Estrella o Santa Librada, en donde la temperatura del mediodía es tan alta que la gente se viste como si estuviera en Girardot. Y de hecho, hace poquito, ¿se acuerdan con toda la emergencia de los cerros y los cerros quemándose y la joda? Pues Bogotá superó su temperatura récord el 30 de enero. De acuerdo con los datos del sistema de alerta de Bogotá, se registró una temperatura de 25,8 grados centígrados, que es la temperatura más calurosa de Bogotá, superando el registro del 9 de febrero del 2017, wow, que fue 25,1 grados Celsius. O sea, Bogotá alcanza 25 grados al mediodía. Uf, ya no hay que viajar a ningún lado. No. Y pues yo no sé si ustedes han visto esas fotos de Bogotá donde todo el mundo antes era tullido del frío. Eso ya es como, pues, sí, eso ya no existe, eso ya no existe. Yo parezco como de los 50, pero sí. pero sí, o sea, antes Bogotá era helada, la gente salía con gabardinas, salía con bufandas, salía con gorro. Pues acuérdense también esa partecita de la entrevista con Gabo, en donde él dice que la gente pues era forrada de negro, ¿no? Y que a él le impactaba mucho Bogotá, que es de las ciudades que más le ha impactado en el mundo porque es absolutamente gris, o era absolutamente gris. Todo el mundo estaba forrado de negro, no había mujeres, que es un dato que a mí me parece como ok. Cuando se metía a la cama, las sábanas eran empapadas. Me metí en las cobijas, me dio la impresión de que alguien, por hacer una broma, había mojado las cobijas. Yo tuve la impresión de que estaban mojadas y pegué un grito terrible. Y me dijeron, no, es que es así, es que hay que aprender. Un costeño está hablando, hay que aprender a dormir en Bogotá. Entonces él dice como, acá hay que hacer un curso y hay que resignarse a vivir en esta ciudad con las sábanas empapadas. Pues eso es algo que ya no pasa. No, es que dentro de todo hemos tenido suerte. Ahora, pues esos pobres muiscas sí tenían que estar muy tullidos todo el tiempo, porque en esa época la temperatura era muy diferente, imagínense cielos grises, ¿no? Entonces yo creo que esa gente viajaba, no sabemos si específicamente para recibir un poquito de sol, pero quién quita, ¿no? Porque hallazgos hay hallazgos de sobra de que ellos viajaban a las tierras calientes. Hay un man que tiene que estar en la biblioteca de todo colombiano, colombiana que se respete, Carl Henrik Langebeck, es el arqueólogo, pues no el más importante, porque hay otros también muy chéveres, pero es una chimba, y en sus libros él habla de cómo ha encontrado objetos, alimentos, una cantidad de cosas que no eran de los muiscas, o sea, no eran de la sabana cundiboyacense, sino que eran de otras regiones, que además son unos hallazgos divinos, porque entonces ha encontrado caracoles marinos del Caribe, conchas, algodón de los llanos orientales, sal marina, piezas de orfebrería, quimbaya, pónganle ojo, y también
oro que extraían sus vecinos cercanos, que eran los panches y los pijaos, que eran, hagan de cuenta, los girardoteños. Entonces, esa es la evidencia de que esta gente estaba viajando. Claro que todo el mundo dice, no, pero a ver, pero viajaban solo por comerciar, pero uno dice, bueno, ¿y quién quita? Sí, porque por lo que nos cuentas, uno podría decir es que no viajaban a descansar, sino por viajes comerciales. ¡Ah, buen madre! No empaqué la sal. ¿La sal que íbamos a intercambiar por mantas? Sí, se me quedó la sal. Ah, no puede ser, usted siempre trae la sal. Pero es la primera vez que me pasa. Pues es lo que estoy diciendo, usted siempre trae la sal. Ah, pensé que me decía que traía mala suerte. Yo solo estoy diciendo que usted trae la sal. Sí, de acuerdo, y además no tenemos registros escritos, pero yo insisto, es que, es que de verdad hay que escuchar o sea, uno escucha a Gaby y uno dice, esa vaina era muy berraca. Realmente esa gente tenía que sufrir mucho de frío. Ay, qué frío, ay, qué frío. Mamita, tápame que tengo frío. También ellos, por ejemplo, se sabe que hacían ruanas de, bueno, de diferentes tejidos. Entonces esa gente la pasaba mal, de verdad tenía frío. Y si en tantas civilizaciones era común viajar para descansar, hemos hablado de China, Europa, tú ahí María Paulina nos contaste de Europa, el mundo árabe y todo, porque no podemos pensar que los muiscas también lo hacían, ¿no? Para visitar a uno que otro amigo por allá abajo, se la pasaban de pelea con los panches, pero quién quita que también tuvieran uno que otro amigo panche. Y lo lindo de esta historia es que uno ve cómo la gente que vivía en ese territorio que hoy es en Colombia, pues en últimas estaba interconectada desde antes que llegaran los españoles. Sí, es que además viajar en esa época tiene que haber sido muy difícil y lo largo que además tendría que ser ir a distintas regiones. O sea, uno iba a visitar a su sobrinita recién nacida en Girardot y cuando llegaba allá ya estaban celebrando los 15. No, marica. Y bueno, podemos saber algo de los viajes de los tunjeños y santafereños a tierras calientes. ¿En la colonia hay registros de eso? Sí, es decir, así como durante la época de los muiscas sabemos que viajaban, en la época colonial no hay registro escrito de que ellos viajaran a lo que hoy es Girardot, por ejemplo, o lo que hoy es Tocaima. Eso no, había otras ciudades coloniales a las que sí se sabe que viajaban, pero se sabe que era más bien poco, porque es que imagínense el meollo, lo que tú decías, Sebastián, eso tenía que ser muy complicado, muy embolatado, puro camino de piedra, puro burro, puro caballo, eso no era nada fácil, ¿sí? Incluso hay citas que hablan de cómo Santa Fe era un pueblo relativamente aislado de los paseos a lo que llamaban las tierras calientes, lo que venía siendo la costa Caribe, y donde había también ciudades muy importantes, y una cantidad de crónicas de viajeros que hablan de lo difícil que de verdad era llegar a Bogotá y salir de Bogotá para abajo por la geografía del país. Sí, hoy es difícil. Tal cual, tal cual. O sea, bueno, hoy es por otras razones, ¿no? Sí, Por obvio. como incompetencia y demás. Pero en esa época era aún más difícil, no había carro, no había nada. Y hay un historiador, Jorge Orlando Melo, que nos dice que desde el siglo XVI, en verdad, a pesar de que se volvió costumbre que las familias españolas salieran, digamos, de Bogotá, salían era cerquita de Bogotá, no era como que existiera esa costumbre que sí tienen hoy en día los rolos de viajar a tierra caliente. Resumamos. En la época colonial parece que estas élites que vivían en ciudades tenían grandes terrenos rurales, lo que les implicaba que se tenían que movilizar, que pues era bastante difícil hacerlo, pero parece ser que lo más probable es que no se fueran hasta las tierras calientes como tal, sino que se fueran a Santa Fe o Tunja y que estas tierras fueran para acumular tierras, puro modelo feudal. Exacto, exacto. Eso era la tierrita como la finca en Chiala. Era más de ese estilo, pero no era el Girardot. Pero Chía es helado. Pues sí, pero era descanso, ¿no? Creería una, Sí, como cambiar de ambiente. cambiar de ambiente. Y, Exacto. y además también es que era otro país, era muy poca la población, ¿no? Pensemos que en esa época la población no llegaba ni siquiera a los 2 millones de personas. Adicionalmente, pues no sabemos, sí, estamos hablando de que se iban a respirar, a pegar la respiradita, pero quizás también iban porque tenían un par de vacas por allá,
Pero transportarse era demasiado difícil y esa es como la idea general que nos tenemos que llevar del periodo colonial. De verdad no había todavía la infraestructura para el tradicional viaje girardoteño que tanto nos gusta a los cundiboyacenses en este siglo XXI. Y todavía no la hay, me atrevo a decir. No hay la infraestructura para viajar a tierras calientes. Ya, cierro mi pullita con eso. Y bueno, uno pensaría que tras la independencia empezamos a viajar a tierrita caliente, pero todavía estaba muy demorada la cosa. ¿Por qué? Pues hay dos teorías. La primera es porque resulta que todavía en las tierras frías había esta concepción de que los de las tierras frías, como esos políticos así importantes, esos señores, eran gente civilizada y que Bogotá era divinamente y que, mejor dicho, Boyacá y Bogotá eran una chimba y que en cambio las tierras más calientes eran incivilizadas. Había como todavía esta concepción muy loca de civilización barbarie. Esa es una de las hipótesis, pero esa hipótesis a mí no me convence del todo. Entonces, que también el interés de no ir a explorar territorios más abajo era por eso. La teoría que a mí más me convence es la segunda, y es que Colombia era un estado muy pobre, ¿sí? Muy pobre, habíamos quedado quebrados después de la guerra de independencia, súmele a eso que teníamos a falta de una 3 cordilleras, entonces construya usted vías, conecte usted a un país sin plata con una geografía tan complicada como esta, muy, muy difícil. Voy a meter ahí la cucharada porque esa primera teoría que no te convence, que es pues que la gente que vivía en tierras calientes era casi que bárbara, ¿no? Pues sí tiene mucho que ver con ese bogotacentrismo que hoy todavía vemos en este país, ¿no? De acuerdo, a ver, eso es una historia bien compleja. Creo que sí tiene que ver un poco con el bogotacentrismo que hay, pero piénsate tú que en el siglo XIX, que es el periodo en el que estamos hablando, hay muchísimos presidentes, pero muchísimos presidentes que vienen de la costa Caribe. Cartagena sigue siendo una de las ciudades más importantes, lo fue durante toda la colonia. Para ese entonces el Caribe colombiano sigue siendo una de las regiones más ricas del país. Entonces a mí me parece que eso hay como que moderarlo un poco, porque no solamente es como listo, pues sí, eso puedan pensar los rolos, pobres rolos, qué tontos, ¿sí? Había otras regiones del país que se estaban desarrollando mucho más, donde había también centros de poder. Realmente el país estaba con dificultades de conectarse porque es que no había con qué armar infraestructura, era realmente retador, mientras en Estados Unidos ya habían hecho el canal de Erie, ya habían conectado una cantidad de regiones porque estaban empezando a tener una pujanza económica tremenda. En Colombia estábamos realmente quebrados, el Estado estaba quebrado. Entonces, había ciertos intereses y uno puede incluso encontrar crónicas en la época de intereses de generar conexiones en el país, pero falta de recursos, falta de capacidad política, de capacidad económica para poder conectar el país. A mí me parece que tiene más peso eso, honestamente. De hecho, Colombia en el siglo XIX era, si no el más, al menos uno de los países más pobres de Latinoamérica. Entonces, pues seguramente por esta razón a los cundiboyacenses les tocaba chupar frío todo el año, pues porque no había plata ni para pavimentar ninguna carretera, ni garantizar la navegabilidad del río Magdalena, ni para montar vías férreas, ni nada. Y uno se da cuenta que este era un país realmente en quiebra, uno de los países más pobres de América Latina, como tú dijiste, con muchas dificultades, aunque sí había un interés de interconectar el país, con muchas dificultades para lograrlo. Era también en todo caso pues un país, una belleza, porque entonces un país muy rural. La geografía en todo caso era difícil, el clima cambiante, el contacto con otros municipios era difícil. Incluso en 1828 viene un francés que se llama Auguste Lemoyne y el señor, un viajero francés, insiste en que los medios de transporte eran lentos, incómodos, fatigantes y peligrosos. La preocupación está, insisto, pero no hay manera ni para pavimentar una vía. Eso mismo dijo François, un amigo mío francés, que estuvo la semana pasada en la línea y le tocó chuparse un trancón de 15 horas. Es que parece, o sea, no ha cambiado nada desde 1828, siento, en términos de vías. No, pues soy exagerada, yo sé, me van a decir, uy, no, claro que sí, pero fue pucha, perdón, yo he tenido experiencias en trancones muy ásperos yendo a Armenia, que es de donde es mi familia, y me he chupado 17 horas en la línea y siempre con la promesa de, uy, van a hacer el túnel de la línea, el túnel de la línea, el túnel de la línea. Hacen el túnel de la línea e igual hay accidentes siempre en el túnel de la línea. Sí, es que hay un accidente y se acaba esa carretera, no hay nada que hacer, no hay por todas dónde las coger. carreteras del país, o sea, ¿qué es esto de estar viajando y estar siempre pensando
en Invías y en mi caso es qué estará diciendo el Twitter de Invías de cómo está esta carretera hoy para ver si tenemos suerte y llegamos, porque así es acá en Colombia. O sea, acá yo no sé cuáles han sido sus experiencias en carretera, pero las mías han sido traumáticas. Sí, sí, sí. Yo también he tenido muchas horas en carros que son todos a uno lo retan emocionalmente. Sí, y esto, o sea, yo he tenido y he conocido amigos que son como, bueno, salgamos de Girardot a las 12 de la noche para demorarnos 2 horas y resulta que llegan a las 8 de la mañana del otro día. Y esto es real, como que Claro. he sabido ese tipo de historias. Entonces, todavía el país, pues, no está Sí, bien en términos conectado. de infraestructura vial. O sea, le la hace carretera falta al mucho. llano, ¿sí? El túnel de la línea que era como la gran promesa vial y sí, nunca... La gran promesa de muchísimos años. Sí, yo no sé si vieron esa noticia, pero hace poquito que se cayó el puente del Alambrado que conectaba el río La Vieja, que era como el puente que conectaba el Quindío con el Valle del Cauca, que se cayó y tuvo un montón de problemas y a raíz de eso, pues salió que una tercera parte de los puentes del país están en riesgo de colapso. Una tercera parte de los puentes del país. O sea, eso es absurdo, ¿me entienden? Como que siempre que uno pasa por... Yo ahora siempre que bajo por carretera y siempre que paso por un puente es... La bendición, Sí, la hijo de bendición pucha. antes de pasar. Entonces, no es como muy lejana la historia, no la siento yo tan lejana. Bueno amigos, en 3 horas llegamos a Tierra Caliente. ¿Qué pasó? Un derrumbe. Y si nos va bien, llegamos mañana. En resumen, entonces con lo que están diciendo es, hay poca plata que equivale a poca infraestructura, que equivale a poco veraneo, ¿no? Eso era antes, en el pasado. Porque ahora sí hay plata, se la roban y no hacen las carreteras o las hacen mal. Y poco veraneo. Llegas a la misma conclusión. No, ahora hay más veraneo, pero hay más riesgo de accidentes. Uy, no, Dios mío. El caso es que a mediados del siglo XIX las cosas empiezan a cambiar. Por primera vez, los productos agrícolas colombianos consiguen un relativo éxito en los mercados internacionales. En Europa, por ejemplo, con la Revolución Industrial, pues las sociedades se habían enriquecido un montón y había surgido una clase media que consumía cosas que antes eran lujo, como café, como tabaco, como chocolate, como azúcar. Y entonces una cantidad de personas de Santa Fe de Bogotá se dan cuenta de este tema de la exportación y empiezan a montar negocios y a montar fincas para producir cuanta cosa estuviera de moda en Europa. Y acá hay una historiadora que se llama Edna Carolina Sastoque, que habla que el tabaco, la quina, el añil, la tagua, los sombreros de jipijapa y el algodón eran los productos de exportación más importantes. Estas eran tierras donde antes no había ciudades ni pueblos grandes. De hecho, es ahí cuando surgen municipios como Ricaurte y pues más adelante Girardot, que para todos los rolos nos encanta ir a Girardot. Porque ahí es Charly Sa. Un disco más que tú vas a escuchar. Un disco más que te hará... No me acordaba de Charly Sa. Voy a llegar a escucharlo a mi casa. Es que en los viajes de Tierra Caliente, siempre en el carro con mi familia oíamos a Charly Sa. ¿Sí? Siempre. O sea, era un clásico. Y pasábamos por Girardot y era como, Charly Sa es de acá, qué belleza, escuchando los boleros, tal, no sé qué. Rindámosle tributo a Charly Sa. Pásenme el cassette de Charly Sa y lo ponemos. Que era espectacular. Yo amaba a Charly Sa. A mí me tocaban, eran baladas de los 70s con mis papás. Me ponían puras baladas en los viajes. Balada. José José. ¿Sí? 40 y 20. 40 y 20. Los me míos acuerdo. eran, los clásicos de mis viajes eran Charly Sa, María Marta Serra Lima. Bueno, por ahí mis hermanos metían uno de Soda Stereo o de Fito Páez, pero sí, era un clásico Charly. Roberto Carlos, José José, Grupo Nietzsche, eso era bueno, esa era la parte buena del viaje. El viaje en flota es distinto. El viaje en flota, eso es, pero mucha ranchera. Shakira en una época estuvo pegando mucho.
Bueno, no. No, y más adelante el reggaetón. El viaje en flota, el problema es el frío tan hijo de puta que hace. Porque Depende de la flota, ¿no? a uno le ponen ese aire, Con es todo. muy, muy duro. Es harto, es el calor. Y uno ahí tratando de abrir No, las ventanas. el No. aire a uno lo congela. A mí una vez me tocó una flota yendo a Santa Marta que el señor tenía DVD, era una flota bacana, pero el man empezó a poner unas películas que era como pornografía, pero soft. Y todo el mundo en como que estábamos viendo y Todo el mundo feliz todo el mundo en el bus. se empezaron a embolar algunas mujeres y todos, uy, ¿qué está pasando acá? Y todos, hay niños en el bus. Y me acuerdo un man en el fondo, déjenla, no, pero déjenla. Uy, man. No, los viajes en flota son una experiencia muy importante en Colombia. Si hay alguna extranjero oyendo este episodio, hay que viajar en flota Girardot. Siempre hay un animal. Un cerdo, Sí. un cerdito a mí me tocó una vez. ¿En serio? Y siempre Sí. hay alguien que tiene de desayuno tal vez un huevo frito o algo, que lo abre y todo el bus empieza a maluquearse. Eso también pasa mucho. Viajen en flota, es parte de ir a tierra caliente. A mí me Hace encanta. parte de toda la experiencia. A mí me encanta viajar en flota, la verdad. Con las paradas y con todo. Me Es porque encanta. no has ido a Pasto. Vete a Pasto en flota, No, bueno. ese Uy, sí no, no, le he ido, ese- pero esos viajes a la costa son bien largos. Uy, son muy largos. Uno descubre, sí, uno soluciona problemas de su vida y todo. Sí, y pues si a eso le sumas que te vas a demorar quién sabe cuánto, Son muchas pues horas. te entregas como no hay tiempo, no hay espacio, no hay No, nada. no. Es como que te metes en un tubo. Es uno con uno mismo y ahí uno empieza a descubrir muchas cosas. Pero sí, bueno, volviendo al tema del Girardot que tú mencionabas, Sebastián, no me van a creer esta, pero precisamente como en esos siglos surge Girardot, surge Ricaurte, adivinen estos municipios que esto, ahí no había mucha gente, y en el momento en el que fundan estas fincas y empiezan a exportar quina, tabaco y toda esta vuelta, empiezan a mirar una cantidad de campesinos cundiboyacenses. Entonces los ancestros de los que hoy en día son los pobladores de Girardot y Ricaurte y toda esa región del Magdalena Medio son nada más y nada menos que cundiboyacenses. A Ricaurte lo fundan a mediados del siglo XIX y a Girardot también. Pero bueno, Y a llegan coger con verdadero- Ruana y a Ricaurte a fundar Exacto. su colonia cundiboyacense. Ujú. Exacto. Y así es, un pueblo de puro boyacense. Pero a coger verdadero vuelo a partir de 1909, cuando le montan el ferrocarril, y ahí sí ya hay como una mejor conexión. Ok, y este desarrollo económico que era incipiente todavía, pues sabemos que fue auspiciado por este boom agroexportador del que ya hablamos e hizo que por fin el país tuviera que sacar más plata para mejorar sus vías, ¿no? Pero ojo, porque esa mejora de las vías pues fue muy de a poquitos. Y hay una conexión entre la economía y el veraneo porque el auge agroexportador, como ya vimos, había generado tantas expectativas y pues la migración de la gente que llegó de estas regiones frías del país, como decimos los cundiboyacenses, que llegaron a Ricaurte con su ruana. Entonces la gente pues empezó a sacarle gusto a ir a veranear y pues si tocaba en burro, se hacía en burro y no en flota como ahorita, pero se hacía. Entonces la tierra caliente se empezó a volver como parte de la economía del altiplano y la gente de tierra fría la empezó a ver como un paisaje de disfrute y descanso. Y ahí hay un término que a mí me parece hermoso que es temperar, ¿no? Que tiene que ver con esto de ir a coger calor a las tierras más bajas de nuestro país, ¿no? ¿Cómo es eso, María Emilia? Para entender ese término, lo mejor es ver lo que escribió el escritor Medardo Rivas por allá en 1899 sobre los viajeros que se iban a temperar, es decir, a veranear a Tocaima y Anapoima. Entonces él decía que Anapoima, con una temperatura de 25 grados, es un lugar admirable para temperar. Y hay otras citas también muy bonitas y muy bacanas de la época. Entonces, por ejemplo, también dice que este era un plan familiar para temperar, ¿no? Entonces, o para veranear, decía,
También bajan a veranear aquí algunas familias de la capital en los meses de diciembre y enero, pero es que pónganle ojo porque esto se hace ya casi que hace siglo y medio, es que es una belleza. En pos de ellas vienen los empleados de Bogotá, que en esa época entran en vacaciones, y los cachacos bogotanos, deseosos de dejar algunas reliquias de la mala vida pasadas en las aguas del río. Es decir, tradición de siglo y medio, bañarse en el río, Purificarse en el río. purificarse. Y dice que la gente se movía, pónganle ojo, a pie, a caballo, en mulas, en burros, para llegar a las orillas del río. Y hay otro man también, una chimba, Alfred Hedner, o pues no el man una chimba, pero la cita, la referencia a una chimba, que nos pinta una imagen muy similar de Villeta y dice que Villeta, con sus 813 metros sobre el nivel del mar, constituye un sitio de veraneo predilecto para los bogotanos, quienes en los meses de diciembre y enero, o sea, en los meses más pesados del año, suelen gozar por unas semanas del clima de tierra caliente. Uy, es que en serio, ¿cuánto se demorarían en llegar? Y uno, tú acá quejándote. ¿De Tú acá qué? quejándote por ir en un trancón en un carro sentado. Y mira uno en burro antes. Por meses y meses y meses. Perdiendo la cola. Perdiendo la cola. Yo también pierdo la cola en una flota o en un Uno trancón de toca- 17 no, horas uno se en un para. carro. Pero pues vas andando, vas viendo el paisaje, vas oliendo lo que pasa por ahí, en la montaña. No sé, es distinto, es distinto. Sí, es distinto. Bueno, los paseos a tierra caliente entonces se empezaron a convertir en un espacio de descanso y de escape de esas dinámicas del altiplano, como ya estamos viendo, ¿no? Sí, de hecho en la revista El Gráfico contaban en 1918 que las familias bogotanas veraneaban, aunque yo voy a empezar a decir temperaban porque acá no tenemos estaciones, no. ¿Cuál veraneaban? Temperaban en el campo para tener más bienestar. Abro comillas, tiene el doble halago de fortificar el cuerpo con las largas caminatas, el saludable baño de sol, las horas a pleno aire en contacto con la naturaleza y de reposar serenamente el espíritu, libertándolo de las molestas preocupaciones urbanas. Cierto. Completamente cierto. Pero esto que estamos viendo es si uno tenía plata para salir del altiplano y hacer todo lo que estamos haciendo que hacía la gente, para temperar y buscar calorcito. Y los que no, Ah, no, pues si usted le queda difícil y usted andaba medio pelado, entonces usted iba a Fucha o a San Cristóbal. Y hay evidencia que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hacían eso, ¿sí? Entonces hay una serie de fuentes que dicen que de esa manera ellos se libertaban de las imposiciones de la ciudad. Y que a finales del siglo XIX también había paseos a lo que en ese momento eran las afueras de Bogotá. Hay una acuarela recomendadísima para que googleen de Ramón Torres Méndez, que se llama Paseo del Agua Nueva y muestra a la gente paseando por ahí. Es lindísima, por las afueras de Bogotá, por el río Bogotá. ¿y qué tal hoy ir a parchar al río Bogotá o al río Fucha, ¿no? Que está bien limpiecito, ir a veranear por ahí con las mulas, los camiones de Fontibón en plena carrera décima, contaminación, vertimientos. Respirar aire puro. ¡Ay, qué rico! O sea, hoy que el Fucha, el Tunjuelo, el Salitre son los tramos más contaminados que llegan al río Bogotá. Yo no sé si ustedes sabían eso. Y de hecho la otra vez vi que ese tramo del río Fucha está lleno de chatarra, de electrodomésticos, de muebles, de colchones, de residuos biosanitarios. Entonces, que parche hoy ir a parchar al río Fucha. O como dijo Peñalosa, en 6 años el río Bogotá estará totalmente descontaminado. Esto lo dijo en el 2018. O sea que para 2024 tendríamos el río Bogotá totalmente descontaminado y él dijo que se iba a poder nadar en el río Bogotá. Pues qué bueno. Las grandes frases de Enrique Peñalosa. Voy a comprarme un Speedo así chiquito Y para ir meterse a al río Bogotá. meterme al río Bogotá. O sea, los bogotanos vamos a poder nadar en el río Bogotá. Dijo eso. Como no se me olvida la que dijo también de que el metro elevado era como un viaje bajito en helicóptero. ¿Ustedes se acuerdan Es un de osado. eso? Lo que es un osado. Él. Ay, Dios mío, licuadoras luminosas. A diferencia de otros antes y ahora, jamás desobedezco un semáforo con motos. Jamás motos o carros con licuadoras luminosas.
Pero sí es muy triste saber que uno llega a Bogotá por el olor, ¿no? Ay, Uno, sí. ay, ya estamos llegando a Bogotá, está oliendo horrible. Es muy triste, es demasiado Y como que triste. uno le da medio alegría. Sí, porque uno ya llegó Ya llegó. después del viaje tan largo, pero es por el olor fétido, uno. Sí, llegamos a Bogotá. Bueno, en fin, en el siglo XX la construcción de vías fue la que permitió que más personas pudieran hacer paseos a tierra caliente. O sea, empezamos a ver que las vías, bueno, sí dieron frutos y empezó a llegar más gente a veranear y a parchar. Se construye una vía importante entre Bogotá y Facatativá, pues a finales del siglo XIX. Después, la conexión entre Facatativá y el río Magdalena por ferrocarril se construye en 1909 por la vía de Anapoima que conecta pues Anapoima a Girardot. Y ahí sí todo el mundo, cansado de este frío tan hijo de madre, que hacen altiplano, ahí sí todo el mundo pega para las tierras calientes. De hecho, el historiador Mauricio Archila, que es otro historiador ahí que hay que tener, dice que el desarrollo del ferrocarril y de los carros años más tarde van a cortar las distancias y ahí es cuando van a surgir nuevos sitios de descanso en tierra caliente, como, por ejemplo, Puerto Berrío, que es más cerquita a Medellín, y Girardot, que pues ya hemos hablado mucho de Girardot. Y qué increíble que tuviéramos antes tren y ahora no tengamos. Eso a mí me da muy duro. Yo no. Y posiblemente no vayamos a tener. No, ya. Bueno, tenemos el primer vagón del metro exhibido en el Museo de los Niños, ¿no? Que yo no sé si ustedes se acuerdan. Yo no sé si ustedes lo han ido a visitar. No sé si han ido a visitar ese vagón, pero yo no sé si ustedes se acuerdan de la emoción de Claudia López cuando inauguró ese vagón del metro. Pero bueno, volviendo al siglo XX y en específico a 1920, pues los gringos nos pagaron la pérdida de Panamá y hubo una bonanza en la extracción agrícola y minera, principalmente de café y frutas tropicales. Y con esta luca, con esta platica, los gobiernos conservadores de Pedronel Ospina y de Miguel Abadía Méndez invirtieron en infraestructura vial. Y pues además de esto, a principios del siglo XX llegaron los primeros carros al país. Exacto, pero solo hasta mediados del siglo XX el turismo en la región de la provincia del Alto Magdalena, donde venimos hablando, va a despegar con full fuerza, con la que conocemos. El boom del turismo va a iniciar en Girardot, o al menos así es como quedó registrado en la prensa de la época. Pillen esta cita. Girardot es una ciudad agradable, con amplias avenidas y una temperatura endemoniada. En época de ferias se vuelcan sobre la ciudad gentes de todas las latitudes de la patria. Conseguir hotel en Girardot cuando se está en ferias es algo tan difícil como conseguir un ventilador en la Groenlandia. Las gentes que visitan la ciudad en esos días tienen que separar por lo menos con mes de anticipación su alojamiento, de lo contrario se corre la dulce aventura de tener que dormir parado o sobre el duro banco de un parque. Cero exagerada la prensa Sí, de ese no. momento, ¿no? O sea, conseguir ventilador en Groenlandia. Metiendo hasta miedo para ir a pasar a pasar a rico. Girardot. Bueno, y además del ferrocarril, en ese periodo se empezó la construcción de puentes, de caminos de herradura y lo más importante de todo, la carretera que conecta Bogotá y Girardot, que se inauguró en 1950 y pues en donde muchas personas ya deben haber visto la famosa nariz del diablo. Amo la nariz del diablo. O sea, yo siempre pedía un deseo, o ustedes también, ¿o no? Cuando uno pasa por la nariz del diablo pide un deseo. No, porque es del diablo. yo no sé a quién le estás pidiendo deseos. Yo cerraba tú, los ojos pero- y pedía un deseo. Por favor, que no me demore tanto tiempo hoy en llegar a Y la uno siempre oficina. escucha gente como, y pasé por ahí a las 2, 3 de la mañana y sentí una presencia atrás en el carro. ¿Sí? Sí, hay muchas historias paranormales, claro. No, yo sí pedí un deseo, cerraba los ojos y todo, y esa vaina es espectacular. O sea, y esa piedra es una belleza. Una belleza, una belleza. Entonces, de este siglo nos queda un desarrollo de infraestructura vial que hizo que los municipios que antes tenían una vocación agrícola importante, pues se convirtieran en destinos turísticos. Y súmenle a eso, pues que la capacidad de consumo de la gente empezó a crecer y eso motivó pues que la gente se moviera a otras zonas del país. Y hay una variable extra y es las cajas de compensación familiar. Esta idea de compensar el trabajo de la gente y de su familia con tiempo de ocio. Exacto, y ahí también hay otro elemento clave y es la Ley 86 de 1931, que es la que crea el Servicio Oficial de Turismo.
Y también el decreto 118 de 1957, que es el que crea lo que tú dices, las cajas de compensación familiar, como formas de pagar el subsidio familiar, que eso va a poner a todo el mundo pues a usar ese recurso para viajar, ¿no? Entonces en 1970 empieza a funcionar, por ejemplo, el centro de vacaciones de Melgar, que recibía familias afiliadas durante los fines de semana o el diciembre o bueno, las vacaciones. Piscilago y Cafam. No voy a hacer el chiste de mi mamá. Bueno, ya que hay que hacer una salvedad, porque las cajas de compensación pues no fueron lo único que impulsó el turismo en este país, ¿no? No, y es que en la segunda mitad del siglo XX, pues la población aumentó drásticamente y también la economía. Y esto abre la posibilidad de que pues, la gente pueda viajar por todo el país y que cada vez existan más espacios para ir a pasear y descansar. Entonces, ¿qué nos queda después de todo esto? A mí unas ganas locas de irme de vacaciones ya, de coger ese carro o esa flota, irme a Girardot escuchando Charly Sa. A mí me dan ganas de ser agradecido de las posibilidades que tenemos ahora de viajar y viendo pues la facilidad que ahora existe, porque uno escuchando estas historias pues antes era imposible, y esto de hecho me hace acordar de una rutina que tiene Louis C.K., que es un comediante famoso, que habla de lo consentidos y mimados que nos hemos vuelto ahora, porque ahora todo es increíble y nadie está contento. Y de hecho cuenta una historia, pues que uno siempre que escucha a la gente cuando vuelve de los viajes de avión, siempre son como, cuentan las historias como si fueran una historia de terror. Como no, primero me tuvieron esperando 20 minutos en la sala de espera y después me tuvieron 40 minutos sentados en el avión. Y como, ¿qué pasó después? ¿Volaste por los cielos increíblemente? ¿Hiciste parte del milagro del vuelo humano? You're sitting in a chair in the sky. Yes, yeah. Totalmente. Uno llega como mamado de las vacaciones. Sí, ¿no? sí, pues es que y estamos... madreando. Exactamente. Muy bueno. Pero sí, a mí también me deja esa idea como de, juepucha, lo malcriados que somos hoy en día los rolos, que ahora podemos viajar a sitios tan lindos como toda esa zona del Magdalena Medio, que es tan bonita, y ir a Girardot, ir a Ricaurte, ir a toda esa región, a Tocaima. Pero además me parece una historia muy bacana porque lo que muestra es que en verdad siempre igual ha habido conexiones desde regiones, sobre todo en la era antes de que eran los españoles, que se perdió un poquito durante la colonia, pero que se recuperó con mucha fuerza desde el siglo XIX. Ver esos relatos de esta gente que viajaba en burro, mejor dicho, que no le importaba con tal de ir a chupar un poquito de sol, me parece una historia muy bacana. Sí, yo creo que hay una realidad y es que ir a temperar nos viene bien a todos, para el espíritu, para el cuerpo, para la vida. De acuerdo. Entonces, esto fue todo por hoy, amigos. Espero que viajen a Tierra Caliente pronto, que gocen de una buena piscina pronto, que el calor de este país también los revitalice. Y bueno, gracias a toda nuestra audiencia por estar ahí. Nos vemos en un próximo capítulo. No se despeguen. Vamos a seguir haciendo más y más contenido. Ahora además estamos en video, entonces nos van a poder ver en YouTube, que es maravilloso y queda muy bacano. Y ya, el guión lo hicimos Sebastián Castaño y yo, María Paulina Baena. La investigación de este capítulo fue hecha por la Fundación Nerds de la Historia. El diseño sonoro estuvo a cargo de Dominica Records. Bueno, y como saben que estos contenidos no se hacen solos, pues les pedimos que nos ayuden y se metan la mano al bolsillo. Si les gusta nuestro contenido y lo quieren seguir apoyando, pues acá les dejamos el link de cómo hacer para que donen a Baki o a Patreon. Nos vemos por ahí temperando. Chao.